Nunca imaginó que su rutina diaria cambiaría su destino. María cruzaba las puertas de aquella oficina con el peso de una vida que parecía repetirse sin novedades. Cada mañana, al amanecer, se preparaba para ir a trabajar limpiando un edificio viejo en el centro de la ciudad. Su trabajo era sencillo: barrer, trapear, vaciar papeleras y asegurarse de que cada escritorio quedara impecable para cuando los empleados llegaran. Pero para ella, no era solo un trabajo. Era la única forma de mantener a su familia y soñar con un futuro mejor. Aquella mañana parecía igual a cualquier otra. El sol apenas asomaba por el horizonte, y las calles todavía estaban vacías. María entró en el edificio con su carrito de limpieza y saludó con una sonrisa tímida al conserje, que ya había prendido las luces del vestíbulo. Con pasos firmes y medidos, comenzó su rutina habitual. Sin embargo, esa calma que sentía al comenzar el día se rompió cuando, al pasar frente a una puerta cerrada, escuchó una voz profunda y preocupada. La voz venía del despacho del dueño de la empresa. Era una voz que nunca antes había escuchado tan cerca y tan vulnerable. «No puede ser tan difícil tomar una decisión», murmuró aquel hombre. María se detuvo unos segundos para escuchar mejor. Era la primera vez que sentía curiosidad por la persona que habitaba ese lugar al que ella nunca tenía acceso. Pensó en lo distante que parecía ese mundo para ella y en lo poco que sabía de quienes dirigían la empresa. Mientras ella seguía limpiando, se preguntaba qué problemas podría tener aquel hombre. ¿Qué decisión era tan importante para alguien con tanto poder? María no podía imaginar que esa duda inocente la acercaría a un destino inesperado. Durante semanas, comenzó a notar que la puerta del despacho se abría con más frecuencia, y que él, el dueño, aparecía en lugares donde no lo esperaba. No era un hombre que soliera hablar con los empleados, menos aún con alguien de limpieza como ella. Pero cada vez que lo veía, sentía una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Se preguntaba si él la miraba o simplemente la ignoraba. Un día, mientras limpiaba el pasillo, escuchó que alguien se acercaba detrás de ella. Sin poder evitarlo, se tensó un poco, pero cuando volteó, vio que era él, Javier. Él caminaba con paso tranquilo, sin prisa, y por primera vez la saludó con una sonrisa leve. «Buenos días, María», dijo con voz amable pero firme. Ella sintió que su corazón latía más rápido, aunque trató de no mostrarlo. Desde ese momento, una pequeña puerta se abrió entre ellos, aunque ninguno sabía exactamente cómo ni por qué. María siguió haciendo su trabajo, pero ahora con la sensación de que alguien importante la había notado. A veces, cuando ella barría cerca de su oficina, sentía que sus miradas se cruzaban por un instante, y en esos momentos todo parecía detenerse. Pero el mundo de María seguía siendo complicado. Tenía que cuidar a sus hijos, asegurarse de que la casa estuviera en orden, y luchar contra la inseguridad que sentía cada vez que pensaba en el futuro. A pesar de eso, en su corazón había una pequeña esperanza que no sabía explicar, una esperanza que se despertaba cada vez que escuchaba aquella voz que le parecía ya familiar. Sin embargo, había algo más. No todo era tan sencillo como parecía. En la empresa había rumores sobre Javier, rumores que hablaban de decisiones duras y de una vida llena de sacrificios. Nadie conocía bien su historia, y eso hacía que María se preguntara si él realmente era el hombre amable que ahora comenzaba a descubrir. Mientras ella seguía limpiando, tratando de mantener su mundo en orden, algo en su interior cambiaba poco a poco. No sabía que, sin buscarlo, ya había empezado a conquistar el corazón del hombre más poderoso de la empresa. Y tampoco imaginaba que esa historia apenas estaba comenzando. Javier nunca mostraba emociones en público, pero ese día, en la oficina, algo cambió. María lo había visto llegar temprano, como siempre, pero esa mañana sus pasos parecían más lentos y su mirada, más perdida. Él se sentó en su escritorio, encendió su computadora y sin darse cuenta, dejó escapar un suspiro que nadie más escuchó. María, que estaba limpiando justo afuera, lo notó y sintió una extraña conexión con aquel hombre que,
hasta entonces, parecía tan distante. Durante años, Javier había cargado con el peso de la empresa y sus responsabilidades. Desde joven, había aprendido que debía mostrar fortaleza y mantener siempre el control. Pero había días en que la presión le robaba la tranquilidad y las decisiones importantes lo atormentaban. Ese día, una reunión crucial con inversores lo tenía preocupado, y esa preocupación quedó reflejada en su rostro cansado y su voz baja. María, sin saber quién era realmente, solo lo veía como un hombre que parecía estar luchando con sus propios demonios. Sin embargo, en su sencillez, ella también llevaba sus propias batallas. Criar a sus hijos sola no era fácil, y cada día se preguntaba si ese trabajo sería suficiente para darle un futuro digno. Pero algo en ella hacía que Javier, sin quererlo, se fijara más de cerca. Pasaron unos minutos, y Javier salió de su oficina con una carpeta en mano. Justo cuando iba a bajar por las escaleras, se encontró con María en el pasillo. Por un instante, ambos se miraron y en ese silencio cargado de significado, Javier dijo: «¿Cómo está, María?». Su voz era suave, pero firme. Ella respondió con una sonrisa tímida, sintiendo un cosquilleo en el estómago que no esperaba. A partir de ese momento, Javier comenzó a prestar más atención a María. A veces, cuando ella limpiaba cerca de su despacho, él se detenía a observarla sin que ella se diera cuenta. Había algo en su forma de ser, en su dedicación y humildad, que lo conmovía profundamente. Pero también sabía que existían barreras que parecían insalvables. Él era el dueño, ella la empleada. María, por su parte, seguía trabajando sin imaginar que su presencia causaba ese efecto en Javier. Ella estaba acostumbrada a ser invisible para la mayoría, y que un hombre tan importante se fijara en ella era algo que no podía ni siquiera soñar. A veces, se preguntaba si todo era producto de su imaginación, pero cada pequeño gesto de Javier la hacía sentir que algo especial estaba ocurriendo. Un día, mientras limpiaba el despacho, encontró olvidada una taza de café. Era un detalle pequeño, pero para ella significaba mucho. La taza tenía una frase escrita que decía: «Para los días difíciles, un poco de calma». María la miró y sonrió, preguntándose si él había dejado ese mensaje para ella o si simplemente era una casualidad. Ese simple acto hizo que sus pensamientos sobre Javier se volvieran más intensos. Pero no todo era fácil. En la oficina, algunos empleados comenzaban a murmurar sobre la extraña atención que Javier prestaba a María. Comentarios discretos y miradas curiosas no tardaron en aparecer. María se sentía incómoda y confundida. No sabía si debía alejarse para proteger su trabajo o arriesgarse a explorar esos sentimientos que crecían en su corazón. Mientras tanto, Javier enfrentaba su propio dilema. Sabía que involucrarse con una empleada podía traer problemas, tanto personales como profesionales. Pero la conexión que sentía con María era más fuerte que cualquier miedo. En sus momentos de soledad, pensaba en ella y en cómo su presencia le daba paz en medio del caos que rodeaba su vida. Una tarde, mientras María limpiaba la sala de reuniones, Javier se acercó y le dijo con sinceridad: «María, quiero que sepas que valoro mucho tu trabajo y tu forma de ser. No eres como los demás». Ella, sorprendida y emocionada, apenas pudo responder. Ese momento fue el primero de muchos en los que sus mundos comenzaron a acercarse de manera irremediable. Sin saberlo, ambos habían comenzado un camino que los llevaría a enfrentarse a prejuicios, dudas y desafíos inesperados. Pero también a descubrir un amor que nadie había previsto, nacido en medio del silencio y las tareas cotidianas, un amor que prometía cambiar sus vidas para siempre. Un accidente fortuito rompió la barrera invisible entre ellos. Aquella tarde, María caminaba por el pasillo principal del edificio, empujando su carrito de limpieza con cuidado, cuando de repente tropezó con un cable que estaba mal colocado. El carrito se tambaleó, y en un intento por no caer, extendió las manos, pero no logró evitar un pequeño tropiezo que hizo que varios papeles salieran volando por el aire. Javier, que pasaba justo en ese momento,
reaccionó rápidamente. Sin pensarlo, se acercó y la sostuvo por la cintura para evitar que cayera al suelo. Sus miradas se cruzaron y en ese instante ocurrió algo que ninguno de los dos pudo explicar. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo. María sintió que su corazón latía con fuerza y una mezcla de sorpresa y vergüenza la invadió. Javier, por su parte, apenas pudo articular una palabra. ¿Estás bien?, preguntó él con una voz más suave de lo habitual. Sí, gracias, respondió ella, tratando de recomponerse mientras recogía los papeles dispersos por el suelo. El momento fue breve, pero suficiente para que algo cambiara entre ellos. Desde ese día, Javier empezó a notar detalles en María que antes le habían pasado desapercibidos. La manera en que cuidaba cada rincón, su sonrisa a pesar de las dificultades, y esa fuerza silenciosa que parecía emanar de ella. Por otro lado, María no podía sacar de su mente ese instante. Se preguntaba si Javier sentía lo mismo que ella, o si simplemente había sido un reflejo de la casualidad. A partir de entonces, comenzó a sentir una mezcla de emoción y miedo cada vez que lo veía pasar por los pasillos. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Los días siguientes, María empezó a notar que algunos compañeros la miraban con cierta extrañeza. Rumores comenzaron a circular por la oficina. Algunos decían que el dueño estaba demasiado interesado en la mujer de la limpieza, y aunque nadie hablaba abiertamente, la incomodidad se hacía palpable. María intentó ignorar los comentarios, pero no pudo evitar que esos susurros llegaran a sus oídos. Sentía que, de alguna manera, su vida privada comenzaba a mezclarse con su trabajo, y eso le provocaba incertidumbre. ¿Qué pensaría Javier si supiera que todos hablaban de ellos? ¿Seguiría viéndola de la misma manera? Javier, por su parte, también enfrentaba sus propios miedos. Sabía que su relación con María podría ser vista con malos ojos, y que muchos no entenderían cómo un hombre como él podía interesarse en alguien de un nivel tan distinto. Pero a pesar de todo, no podía negar lo que sentía. Cada vez que veía su sonrisa, una esperanza nueva nacía en su pecho. Un día, sin planearlo, Javier decidió hacer algo inesperado. En medio de una reunión, interrumpió para felicitar a María por su dedicación y esfuerzo. Lo hizo con sinceridad, sin importar lo que pudieran pensar los demás. Todos quedaron sorprendidos, y María sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Esa acción valiente de Javier fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, algunos empezaron a respetar más a María, y aunque no desaparecieron los rumores, la relación entre ella y Javier comenzó a ganar fuerza. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Mientras ambos se acercaban más, surgieron dudas y preguntas que debían enfrentar. ¿Podrían superar las diferencias sociales? ¿Estaba el amor realmente por encima de las expectativas y prejuicios? María se debatía entre el miedo a perder su trabajo y el deseo de vivir algo auténtico. Sabía que no sería fácil, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Javier, con la misma determinación, estaba dispuesto a luchar contra todo para proteger lo que sentía. Aquella noche, al terminar su turno, María se sentó en el pequeño parque frente al edificio y miró las estrellas. Pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo, y aunque no tenía respuestas claras, estaba segura de que su vida jamás volvería a ser igual. El accidente fortuito había sido solo el comienzo de una historia que desafiaba las reglas, pero que prometía ser mucho más profunda y verdadera de lo que ambos podían imaginar. Los días siguientes, algo cambió en la oficina. Javier comenzó a aparecer en lugares donde María menos lo esperaba. No era por casualidad. Había empezado a buscarla, aunque sin hacerlo evidente. A veces la encontraba en el pasillo, otras veces justo cuando terminaba su trabajo en una oficina. María sentía como la presencia de Javier se hacía cada vez más constante, pero no sabía qué pensar. Al principio, ella intentaba no darle importancia, concentrándose en sus tareas, pero sus pensamientos siempre volvían a él. Su corazón latía con fuerza cada vez que lo veía acercarse,
y una mezcla de emoción y miedo la invadía. No sabía si todo aquello era real o solo un sueño que no quería despertar. Javier, por su parte, se debatía entre su mundo de poder y control y la realidad sencilla y cálida que representaba María. No podía entender cómo alguien tan humilde y dedicada había logrado entrar en su mente y en su corazón. Empezó a dejar pequeños detalles para ella, sin que ella se diera cuenta. Un día, María encontró en su carrito una pequeña nota que decía: «Para ti, que haces que todo sea mejor». No sabía quién la había dejado, pero su corazón se aceleró. Empezó a mirar a su alrededor con más atención, buscando la mirada de Javier, pero él no estaba. La nota era un misterio, pero para ella era la señal que necesitaba para creer que algo estaba cambiando. A medida que los días pasaban, Javier se atrevió a ir un poco más allá. La invitó a tomar un café después del trabajo, algo que para María parecía un mundo lejano. Ella aceptó con una mezcla de nervios y esperanza, sin saber que esa invitación era el primer paso hacia un nuevo capítulo en sus vidas. Durante ese café, hablaron de cosas simples: sus gustos, sus sueños y las dificultades que ambos enfrentaban. Javier escuchaba con atención, sorprendido por la fortaleza de María y su capacidad para seguir adelante a pesar de todo. María, por su parte, se sentía por primera vez valorada no solo por su trabajo, sino por quien era. Sin embargo, esa conexión comenzó a despertar rumores en la empresa. Algunos empleados empezaron a hablar en voz baja, cuestionando la relación entre el dueño y la mujer de la limpieza. María empezó a sentir la presión del juicio ajeno, y aunque Javier intentaba protegerla, sabía que no sería fácil. La oficina se convirtió en un lugar donde las miradas y los susurros eran constantes. María sentía que cada paso que daba era observado, y aunque intentaba ignorarlo, la tristeza y el miedo se colaban en su corazón. Se preguntaba si estaba preparada para enfrentar ese mundo lleno de prejuicios. Un día, mientras limpiaba una sala de reuniones, encontró otra nota. Esta vez era diferente. Decía: «No te dejes engañar. No todos son lo que parecen». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podía haber escrito eso? ¿Era una advertencia para ella o una amenaza? Esa nota abrió una puerta al miedo y la duda. Comenzó a preguntarse si realmente podía confiar en Javier o si todo era una ilusión. Pero al mismo tiempo, la esperanza y el cariño que sentía la empujaban a seguir adelante. Javier, consciente de las dificultades, decidió no retroceder. Sabía que la relación con María era más fuerte que los prejuicios y que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Pero también entendía que la batalla no solo sería externa, sino interna. Debía enfrentarse a sus propios miedos y a la realidad que lo rodeaba. En medio de todo, ambos comenzaron a construir un mundo pequeño pero significativo, lleno de miradas cómplices y palabras no dichas. Cada encuentro, por breve que fuera, era un refugio donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni reglas. María empezó a darse cuenta de que su vida estaba cambiando de maneras que nunca imaginó. Ya no era solo la mujer que limpiaba oficinas, estaba siendo vista y valorada por alguien que, hasta hace poco, parecía inalcanzable. Pero también sabía que ese camino sería largo y lleno de desafíos. Mientras caminaba hacia su casa aquella noche, María pensaba en la nota y en la invitación al café. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza nueva que la impulsaba a seguir. Sabía que el futuro era incierto, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía. Porque a veces, las cosas más simples esconden las historias más profundas, y lo inesperado puede transformar una vida para siempre. Los días se hicieron más intensos para María y Javier. La relación que habían comenzado a construir, aunque todavía tímida y discreta, se sentía cada vez más real y profunda. Sin embargo, el mundo a su alrededor no dejaba de presionarlos. Las miradas de los demás se volvían más cargadas, y los rumores más fuertes. María, que siempre había tratado de pasar desapercibida, ahora se sentía el centro de atención en un lugar donde nunca había querido estar. Javier,
Consciente de la tormenta que se avecinaba, decidió tomar una decisión valiente. Un día, convocó a una reunión con los empleados más cercanos, y sin rodeos, habló de María con orgullo y respeto. Contó cómo su dedicación y esfuerzo habían sido un ejemplo para todos y pidió que dejaran de lado los prejuicios. Fue un gesto que sorprendió a muchos y dejó claro que él estaba dispuesto a protegerla, sin importar las consecuencias. Pero no todos aceptaron esa realidad con facilidad. Algunos empleados comenzaron a mostrar su descontento, murmullos y quejas que amenazaban con volverse una tormenta. María empezó a sentir que su trabajo, el único que tenía, podía estar en riesgo. A pesar de la valentía de Javier, la presión era grande y la incertidumbre la envolvía. Una tarde, mientras limpiaba una de las oficinas más alejadas, María encontró un sobre sin remitente. Al abrirlo, descubrió una carta con palabras duras y amenazantes. Le advertían que debía alejarse de Javier si no quería perderlo todo. El miedo la paralizó por un momento. ¿Quién había enviado esa carta? ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para separarlos? Javier, al enterarse de la carta, se enfureció, pero también se sintió más decidido que nunca. No permitiría que nadie destruyera lo que estaban haciendo entre ellos. Decidió tomar medidas para proteger a María, no solo como su empleado, sino como la mujer que estaba conquistando su corazón. Mientras tanto, María luchaba con sus propios sentimientos. Por un lado, el amor que sentía por Javier la llenaba de esperanza y alegría. Por otro, el miedo a perder su estabilidad y la seguridad que tanto le había costado conseguir la hacía dudar. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un sentimiento que aún era tan nuevo? Una noche, sentada en su pequeño departamento, María escribió en su diario. Recordaba cada momento compartido con Javier, desde la primera sonrisa hasta la nota misteriosa que había encontrado en su carrito. Pensaba en cómo su vida había cambiado y en lo mucho que aún podía cambiar. Sabía que debía ser fuerte, pero también sentía la fragilidad de su situación. Al día siguiente, Javier la sorprendió con una invitación inesperada. La llevó a un lugar especial, un pequeño café escondido en una calle tranquila de la ciudad. Allí, lejos de las miradas y los rumores, pudieron hablar con sinceridad y sin miedo. Javier le contó sus miedos, sus dudas, pero también su deseo de construir algo juntos, sin importar los obstáculos. María, con lágrimas en los ojos, le confesó sus propias inseguridades y el temor a perder lo poco que tenía. Pero también expresó su confianza en él y en la fuerza de lo que estaban viviendo. Ese momento fue un pacto silencioso entre ambos, un compromiso para enfrentar lo que viniera, juntos. Sin embargo, la realidad seguía siendo implacable. Al regresar a la oficina, María encontró una nueva prueba. Alguien había dejado un mensaje anónimo en su casillero, recordándole que el mundo no siempre es justo y que el precio de su felicidad podía ser muy alto. Pero esta vez, en lugar de sentir miedo, María sintió que su determinación crecía. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a luchar por el amor que había encontrado en medio de la rutina diaria. Porque a veces, las historias más inesperadas son las que tienen la fuerza para cambiar vidas y romper cadenas. Y aunque el futuro era incierto, María y Javier estaban listos para enfrentarlo, sabiendo que juntos podrían superar cualquier tormenta. El clima en la oficina se volvió cada vez más tenso. A pesar del apoyo público de Javier, los rumores no cesaban, y algunos empleados comenzaron a tomar partido, creando divisiones que antes no existían. María sentía el peso de cada mirada cargada de juicio y la incomodidad creciente de un ambiente que ya no parecía seguro. Sin embargo, también había algo que la mantenía firme: la certeza de que lo que sentía por Javier era verdadero y valioso. Javier, consciente de la situación, decidió tomar una medida radical. Para proteger a María y evitar que las habladurías afectaran su vida laboral, le ofreció un puesto formal en la empresa. No solo como empleada de limpieza, sino en un área administrativa que él mismo supervisaría. Era un riesgo,
porque sabía que eso podría encender aún más las habladurías, pero también era una forma de demostrarle a todos que confiaba en ella y en su capacidad. María no podía creer lo que escuchaba. La oportunidad era un regalo inesperado que cambiaba completamente su panorama. Sin embargo, también sabía que aceptar significaba exponerse aún más, y que la lucha apenas comenzaba. Después de pensarlo mucho, decidió aceptar el desafío. Quería demostrar que podía ser mucho más que una simple trabajadora y que su valor no dependía de su posición social. El día que comenzó en su nuevo puesto, la oficina entera parecía observarla con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos la saludaron con simpatía, pero otros dejaron claro que no confiaban en ella. María sintió el peso de esas miradas, pero decidió ignorarlas. Sabía que debía concentrarse en su trabajo y demostrar que merecía la oportunidad. Javier estuvo a su lado en todo momento, apoyándola y dándole ánimos. Sus encuentros ya no eran solo furtivos, sino que comenzaron a tener conversaciones más abiertas y profundas sobre sus sueños, sus miedos y el futuro que querían construir juntos. Cada palabra fortalecía el vínculo entre ellos y hacía que los obstáculos parecieran menos intimidantes. Pero no todo fue sencillo. Un día, durante una reunión importante, un colega hizo un comentario despectivo sobre María, insinuando que su ascenso no había sido por mérito sino por favoritismo. La sala quedó en silencio, y todos los ojos se posaron en ella. María sintió como la sangre le subía a la cara, pero en lugar de retroceder, tomó aire y con voz firme respondió, defendiendo su esfuerzo y explicando que el cambio había sido resultado de su dedicación y compromiso. Ese momento marcó un antes y un después. Algunos comenzaron a verla con nuevos ojos, reconociendo su valor, mientras que otros siguieron resistiéndose al cambio. Sin embargo, para María y Javier, era una victoria importante. Habían demostrado que su relación no era un capricho ni una debilidad, sino una fuerza que los impulsaba a ser mejores. Mientras tanto, fuera de la oficina, la vida seguía su curso con sus propias pruebas. María tuvo que enfrentar la desconfianza de algunos familiares y amigos, quienes no entendían cómo podía involucrarse con alguien tan diferente a ella. Las críticas y consejos no faltaron, pero ella se mantuvo firme, guiada por el amor y la esperanza. Javier también tuvo que lidiar con presiones de su entorno, especialmente de personas cercanas que veían con malos ojos su relación. Pero él estaba decidido a no ceder ante los prejuicios ni las expectativas sociales. Sabía que la felicidad que había encontrado era única y valiosa. Una noche, después de una cena tranquila en la que compartieron sus sueños y planes, Javier tomó la mano de María y le susurró, «Quiero que sepas que no importa lo que digan, ni lo que venga, yo estoy contigo. Juntos podemos con todo». María, con lágrimas en los ojos, le respondió que sentía lo mismo, que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Esa promesa silenciosa los llenó de fuerza para seguir adelante. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, paso a paso, construyendo un amor que desafiaba las normas y los prejuicios. Porque en medio de la rutina y las dificultades, habían encontrado algo que valía la pena luchar. Un amor sincero y verdadero, capaz de transformar sus vidas para siempre. La relación entre María y Javier seguía creciendo, pero también lo hacían los desafíos. A pesar de los avances que habían logrado en la oficina y en su vida personal, una sombra oscura comenzaba a aparecer. Un día, mientras María revisaba unos documentos en su nuevo puesto, recibió una llamada inesperada que la dejó helada. Era su hermano, con voz urgente y preocupada. «María, tienes que venir rápido. Mamá está muy enferma», dijo con voz entrecortada. El corazón de María se detuvo por un instante. La familia siempre había sido su pilar, y ahora que estaba comenzando a construir algo nuevo con Javier, sentía que el mundo se le venía encima. Sin perder tiempo, llamó a Javier para contarle lo que sucedía. Él no dudó en ofrecer su apoyo y acompañarla al pueblo donde vivía su familia. Al llegar, María se enfrentó a una realidad dolorosa. Su madre estaba en cama,
debilitada y con pocas esperanzas de mejorar. Las tensiones familiares, que habían estado latentes por años, comenzaron a aflorar. Algunos familiares no veían con buenos ojos la relación de María con Javier, y aprovecharon la situación para cuestionarla y presionarla para que abandonara su trabajo y volviera a su lugar. María se sintió atrapada. Por un lado, el amor por su madre y la necesidad de estar junto a su familia. Por otro, el compromiso y la esperanza que había encontrado con Javier. Esa encrucijada la hizo dudar de todo lo que había construido. ¿Podría sostener su relación frente a tantas presiones? ¿Podría dejar atrás sus sueños para cuidar de su familia? Javier, por su parte, decidió viajar para estar con ella y apoyarla en esos momentos difíciles. Su llegada sorprendió a muchos en el pueblo. Algunos lo miraron con desdén, pero él no se dejó intimidar. Sabía que María necesitaba que estuviera fuerte para ambos. Durante esos días, Javier y María trabajaron juntos para cuidar a la madre y enfrentar las diferencias familiares. Poco a poco, el respeto comenzó a abrirse paso entre los que antes juzgaban. Ver a Javier como un hombre comprometido y sincero cambió la percepción de varios familiares. Sin embargo, la salud de la madre de María empeoraba, y eso llevó a una conversación profunda entre ellos. Una noche, mientras el silencio reinaba en la casa, Javier tomó la mano de María y le dijo: «Sé que esto es difícil, pero no estás sola. Voy a estar contigo, pase lo que pase». María sintió que esa frase le daba la fuerza que necesitaba para no rendirse. En medio del dolor y la incertidumbre, encontró un refugio en ese amor que había nacido entre las paredes de una oficina y que ahora la acompañaba hasta el pueblo donde creció. Con el paso de los días, la salud de su madre comenzó a mejorar lentamente, y María se dio cuenta de que podía equilibrar su vida entre su familia y su trabajo. La lucha no había terminado, pero ahora tenía claro que no quería renunciar a nada ni a nadie. Cuando regresaron a la ciudad, María y Javier se encontraron con un ambiente diferente en la oficina. Habían pasado varias semanas, y algunos empleados se habían dado cuenta de lo que había sucedido. En lugar de críticas, comenzaron a recibir mensajes de apoyo y respeto. Esa transformación era el reflejo del cambio que ellos también sentían dentro de sí. María se sentía más fuerte y segura. Sabía que el camino seguiría teniendo obstáculos, pero también que el amor y la determinación podían vencer cualquier barrera. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque cercano al edificio, Javier se detuvo y miró a María con una sonrisa. «Quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Este es solo el comienzo de algo grande». María le respondió con una sonrisa, sintiendo que en sus palabras había una promesa verdadera. Porque a veces, las pruebas más duras son las que fortalecen el amor y hacen que la historia que parecía imposible, se convierta en la más real y hermosa de todas. El tiempo había pasado y la historia de María y Javier se había convertido en un ejemplo para muchos dentro y fuera de la empresa. Después de enfrentar prejuicios, dificultades familiares y rumores, su amor se había fortalecido hasta convertirse en un lazo inquebrantable. Pero aún faltaba un capítulo importante por escribir. Una mañana, Javier llamó a María con una noticia inesperada. Había decidido dar un paso más en su relación y quería compartirlo con ella de una manera especial. Sin revelar detalles, la invitó a un almuerzo en un restaurante elegante de la ciudad. María, llena de curiosidad y un poco nerviosa, aceptó. Al llegar, encontró a Javier esperándola con una sonrisa cálida y un brillo en los ojos que nunca antes había visto. Durante la comida, hablaron de todo: sus sueños, sus miedos y lo lejos que habían llegado juntos. Pero lo más importante estaba por venir. Al terminar el postre, Javier tomó la mano de María y, mirándola con sinceridad, le dijo: «María, has cambiado mi vida de formas que no puedo explicar. Quiero que sigamos construyendo nuestro futuro juntos. ¿Quieres casarte conmigo?». María sintió que el mundo se detenía por un instante. La emoción y la felicidad la inundaron, y sin dudarlo, respondió con un sí lleno de lágrimas y sonrisas.
Ese momento selló su compromiso y marcó el inicio de una nueva etapa llena de esperanza y amor. Pero el camino hacia la boda no fue sencillo. La empresa, aunque ahora más aceptante, aún tenía empleados que no estaban contentos con la relación. Además, las diferencias sociales y los prejuicios seguían apareciendo en la vida cotidiana. María y Javier tuvieron que aprender a enfrentarlos juntos, con paciencia y respeto. En los preparativos, descubrieron que el verdadero valor no estaba en la ceremonia ni en los detalles, sino en la fuerza de su vínculo. Familiares y amigos que antes dudaban, comenzaron a apoyarles sinceramente al ver la felicidad y la determinación en sus ojos. La boda fue un día inolvidable. En un pequeño jardín adornado con flores y luces, rodeados de quienes realmente los querían, María y Javier prometieron amarse y respetarse para siempre. No importaba de dónde venían ni las barreras que habían enfrentado, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Después de la boda, la vida continuó con sus retos, pero también con nuevas alegrías. María ocupó un lugar importante en la empresa, demostrando día a día que la determinación y el trabajo duro podían abrir cualquier puerta. Javier, por su parte, aprendió a valorar la sencillez y la autenticidad que María le había enseñado. Su historia se convirtió en inspiración para otros, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de prejuicios, y que a veces, las personas más inesperadas pueden transformar nuestra vida para siempre. María y Javier demostraron que con valentía, paciencia y amor, es posible romper barreras y construir un futuro lleno de esperanza. Su historia es prueba de que, a pesar de las dificultades, el corazón siempre encuentra su camino. Porque en la vida, lo más importante no es de dónde venimos, sino a dónde vamos y con quién decidimos caminar ese camino.